Recibimos ya en nuestro plató al obispo de Antioquía, Nicolaos Matis. Monseñor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo valora usted que Estados Unidos, Francia y Reino Unido ataquen Siria con el argumento de que el presidente Bashar al-Assad masacra a su propia población? En principio, como arzobispo de la Iglesia Siria Ortodoxa de Antioquía, de nacionalidad de Siria y todo esto, tenemos que hablar claramente. Estoy admirado de lo que veo con lo que está pasando en Siria, porque las armas químicas que está usando al-Assad, como están diciendo, solo afecta a los niños nada más. Y me parece que están tomando el pelo a todo el mundo, que piensan que el mundo no puede pensar. Con agua puede limpiar lo que da el quimio. ¿Y por qué los grandes no tienen nada? ¿Y por qué afectaron 500 personas y nadie de ellos, como niños, no hay enfermos, no hay ancianos, no hay mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, para morirse uno de 500 personas? Entonces, este teatro que hemos visto hace unos días, hemos visto unos años igual lo mismo, y fueron los mismos actores. Se refiere a Irak, ¿no? A la invasión. No, en Siria, también Siria. En Gotá, lo mismo que hicieron para atacar Siria hace dos años o 3 años. Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos actores que han muertos en un lugar fueron los mismos que mueren en otro lugar, fueron los muertos en otro lugar. Estos no puede ser. Monseñor Mati, hay una cosa que yo no entiendo y que hay muchísima gente en Occidente, en Europa y en España, que no entiende, y es que Bashar al-Assad, que es un protector de las minorías, entre ellas la cristiana de Siria, y que además lucha contra el Estado Islámico, ¿quién ganaría? Si se derroca a Bashar al-Assad, ¿quién ganaría? Bashar al-Assad no es para la minoría, Bashar al-Assad es para todos los sirios. Está defendiendo al pueblo sirio, no está haciendo nada contra su pueblo. El pueblo sirio eligió Bashar al-Assad con su voluntad. Nadie puede sacar Bashar al-Assad si el pueblo sirio no quiere. Y así ha dicho mismo el presidente. Yo no defiendo a nadie, pero tenemos que decir la verdad. Bashar al-Assad es la seguridad de Siria, porque ya hemos visto lo que ha pasado con el Estado Islámico, donde han puesto su mano o su pie, estaban matando a todo el mundo. Y esto hemos visto en Gotá hace pocos, cuando salieron los rebeldes de Gotá y la gente esperaron la libertad. Señor Mati, entonces, ¿qué pueden esperarse los cristianos sirios, además del resto de los sirios, como usted decía, si finalmente Bashar al-Assad es derrocado? Entiendo que van a vivir una etapa peor, como ha sucedido en otros países de Oriente. Siempre creemos en Dios y sabemos que Dios defiende. Y como ha dicho el presidente Bashar al-Assad, Dios está cuidando a Siria y al pueblo sirio. Entonces, Dios siempre elige lo mejor para cualquiera. Me parece que no podemos decidir nada de esto y no podemos ser profetas para elegir, pero ya hemos visto cómo gobiernan otra gente que son radicales y son fanáticos de gobernar los pueblos, otros países árabes. Cristianos iraquíes denunciaban que tras la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento de Saddam Hussein, que los yihadistas empezaron a atacar a los cristianos que antes sí estaban protegidos por Hussein. ¿Cree usted que puede ocurrir algo similar en Siria? O sea, ¿entiende usted que ambos países, la situación de Siria puede ser comparable a la de Irak? Ha dicho Bashar al-Jafari, el embajador de Siria en las Naciones, ha dicho que no queremos ver la misma programa que ha pasado en Irak que pase en Siria. Yo quiero decir una cosa muy importante.
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que piensan que son cristianos y defienden a las minorías cristianas en el Oriente Medio. Pregunto primero al presidente de Francia, como dice Francia, está cuidando al pueblo cristiano católico. ¿Por qué no preguntan hace años a dos obispos cristianos secuestrados en la mano de Daesh y nadie sabe dónde están? ¿Por qué estos países no preguntan a estas personas? ¿Por qué, si son dos obispos ortodoxos y no sabemos nada hace 5 años, por qué el día de hoy no pregunta al presidente de Francia por los obispos que han sacrificado en Mosul? ¿Por qué no pregunta por los sacerdotes cristianos que están sacrificados en Siria, en Irak y todo? Esto es el tema. No lloran, los 3 países lloran para los rebeldes. Monseñor Nicolás Mati, muchísimas gracias por estar aquí en el informativo de Intereconomía Televisión. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias.